Bueno, entonces buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la edición de este día, que vamos a estar hablando sobre lo que es la flebotomía y un poquito de generalidades sobre lo que es la sangre, que era parte del sistema circulatorio, pero en esa ocasión lo dejamos para ahora en la noche. Vamos a empezar con un poquito de historia de la flebotomía. Bueno, desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Ya en los egipcios ya mencionaban sacadas de sangre. En la época de los griegos también ya se hablaba de sacar sangre. El término flebotomía se encuentra formado por dos palabras, ¿verdad? Dos de origen griego, vena, y la otra es la incisión en una vena, flebotomía. Y ya, ¿qué tan tiempo atrás, además de los egipcios, griegos, lo tenemos? Bueno, ya en el tiempo medieval también ya se hablaba de lo que era la sacada de sangre y se convirtió en una práctica muy común en esos días y también floreció de una forma rápida y ahí por el siglo XI, XII más o menos, tuvo un bajón, por así decirlo, lo que era la flebotomía, debido a la parte religiosa. Ya la parte religiosa católica, los papas, empezaron a prohibir que los religiosos realizaran la sacada de sangre o cualquier procedimiento relacionado a sangre. Entonces, debido a la popularidad que este procedimiento ya tenía, ya se hablaba de estos conceptos de los humores, del cuerpo. La parte religiosa pasó esta tarea a otra área, que fueron los barberos. Entonces, con esto, los barberos tuvieron la doble función. Básicamente era la función de cirujanos y barberos. Entonces ellos se vieron en la situación de proveer muchos servicios, ¿verdad? A partir de esa doble función. No solamente era lo de barberos, sino también se dedicaron a extracción de dientes, de muelas, cirugías menores, fueron hechas por barberos y también la sacada de sangre. Lo hacían los barberos. Entonces, hay muchos dibujos, pinturas de la época que ya se hacen alusión al hecho de la sacada de sangre como una técnica de curar, de proveer alivio a las personas. Vamos a ver ahora también el componente de la sangre. ¿Qué es la sangre? Básicamente es un tejido conectivo fluido, que es lo que por definición es el fluido que se mueve a través de los vasos, venas o arterias en el sistema circulatorio, el sistema cardiovascular. En promedio, un adulto promedio podríamos hablar de que 5 a 6 litros de sangre es el componente intravascular, más o menos. La sangre tiene dos componentes principales, que son el plasma, que es la porción líquida, y luego está la porción de elementos formados. Ahí están las células sanguíneas. Estas vienen en la variedad de rojo y blanco, y también tenemos otros fragmentos celulares de células que se conocen como trombocitos, también llamados plaquetas. Entonces, si lo dividiéramos en un porcentaje, es aceptado decir que el plasma es el 55%, o sea, la parte líquida, y los elementos formados son un 45%. Ya los dos hacen el componente sangre. De lo que es el plasma, de ese 45%, el 90% es agua y el 10% son otros componentes, como podrían ser electrolitos, proteínas, albúmina, nutrientes diluidos ahí, carbohidratos, aminoácidos, grasas. También hay desechos y gases. Están ahí. La función de la sangre en el cuerpo es básicamente transportar
oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, también transporta hormonas que son secretadas por el sistema endocrinológico del cuerpo. También nos ayuda la sangre a regular la temperatura del cuerpo. Bueno, dentro de una de sus funciones, se recuerda que en la otra ocasión mencionamos lo que era la homeostasis y que el sistema circulatorio tenía una parte importante en la homeostasis, una de ellas era la regulación de la temperatura. Y un componente que ayuda mucho a eso es la sangre y los vasos, ¿verdad? Cuando los vasos se relajan, permiten una pérdida de sangre, perdón, de calor por radiación, y cuando se contraen permiten una conservación de calor en vasoconstricción. Ahora, también del plasma podemos decir que es la porción líquida, pero es la porción líquida que no se coagula, no se ha coagulado. La sangre, dijimos que la proporción era del plasma 90-10, ¿verdad? 90 agua y 10 sería por los solutos diluidos. El color del plasma, básicamente, como lo conocemos, un color claro, de un amarillo pálido, contiene fibrinógeno y dentro de sus funciones es movilizar, por ejemplo, factores de coagulación, los electrolitos, gases, desechos y algunas proteínas diluidas en él. El suero también es otra parte líquida, pero en el suero la diferencia es que la sangre se coaguló, ¿verdad? Cuando el espécimen se le permite que se coagule, entonces la sangre se forma como una malla de células sanguíneas rodeadas de una sustancia fibrinosa, se forma el coágulo. Básicamente tiene el mismo componente, con componentes químicos o composición química similar al plasma, excepto que no contiene fibrinógeno, el suero. Y lo podemos separar el suero a través de la centrifugación. Haciendo uso de una máquina de centrífuga, podemos separarlo y tenerlo listo para ser utilizado en laboratorio. La mayoría de laboratorios para sus pruebas utilizan suero, ¿verdad? Aunque también el plasma se puede utilizar como estudio en laboratorios. Ahora, de la sangre, los glóbulos rojos, la vida media de ellos es 120 días o 4 meses. Las células rojas son las responsables, ¿verdad?, de transportar el oxígeno y también en algunas de ellas también se transporta dióxido de carbono en un porcentaje muy pequeñito. Eh, las células que se dañan, las células rojas que se dañan, son o se envejecen, también otra opción de envejecerse, o que se dañe por algún motivo. Estas son sacadas de circulación a través de los dos órganos que hacen esa función, que son el hígado y el vaso, ¿vale? Inmediatamente son repuestos por otros que se están produciendo en la médula ósea de los huesos. La producción de células rojas es controlada por una hormona que acá les pongo el nombre, que es la eritropoyetina. La eritropoyetina se libera en el riñón y se libera por un estímulo que es la concentración baja de oxígeno. Cuando la concentración de oxígeno hay una hipoxemia, la eritropoyetina se libera en mayor cantidad. Siempre la estamos liberando, pero cuando hay un bajón de oxígeno por cualquier causa, se libera más eritropoyetina y se produce más glóbulos rojos a través de un proceso que se llama hematopoiesis. Es la formación de componentes de células sanguíneas, se llama hematopoiesis. La hematopoiesis ocurre a lo largo de nuestras vidas, desde que en el periodo embrionario, el desarrollo embrionario comienza la hematopoiesis y llega a través de la adultez y la vejez. Lo único que cambia es la cantidad de
formación de células rojas que se están llevando a cabo a través de este proceso de hematopoiesis. La hematopoiesis básicamente nace de un proceso que utiliza células madre, stem cells, y estas stem cells tienen la capacidad de especializarse en diferentes tipos de células sanguíneas. Así pues, de una célula madre podemos tener una línea blanca donde vamos a encontrar los diferentes tipos de células, células T y células B, los linfocitos, luego la gama de basófilos, eosinófilos, neutrófilos, macrófagos, y también de esa misma línea madre vamos a encontrar eritrocitos o células rojas y las células que conocemos como plaquetas o trombocitos. Esto ya lo habíamos mencionado, de lo que era la diferencia entre plasma y suero. Y luego tenemos la sangre completa, ¿verdad? Que es otro componente que lo vamos a ver. Básicamente la sangre completa es aquella sangre directamente sacada de los vasos, de las venas. Entonces esa sangre completa, así como se sacó, en la cual ninguno de los componentes como plasma o plaqueta se ha removido. Cuando se hace una sacada de sangre completa, es básicamente con el propósito de tenerla para transfusión. La sangre se estudia, se hacen diferentes exámenes, en los cuales se logra descartar presencia de algunas enfermedades, y si todo está bien, entonces la sangre ya se prepara para ser transfundida a otras personas. La sangre obviamente se tipifica como A, B, RH negativa, dependiendo de cuál tipo se haya sacado, ¿verdad? O O, y ya se etiqueta, se le pone, en la etiqueta va la fecha de expiración. Recordemos que la sangre también no es eterna, ¿verdad? Sino que tiene una fecha de expiración. Se observa en las etiquetas si hay algún agregado que se le ha puesto a la sangre, se le pone en la etiqueta. Recordemos que la sangre es una donación voluntaria. Todo el mundo puede donar sangre las veces que quiera. Ya hay unas fechas en las cuales se puede hacer. O sea, no es que vamos a donar sangre todas las semanas, pero podemos hacerlo de una manera es calendarizada a lo largo del año. Hay personas que son muy dadas a donar y durante el año tienen hasta tarjetas de donantes y pueden estar donando a lo largo del año, ¿verdad? Esa es la sangre completa. Muchas veces vamos a ver que las personas pueden recibir correos electrónicos de diferentes organizaciones solicitándoles su donación. Por ejemplo, la Cruz Roja de Nueva York, New Jersey, ellos son muy dados a estar mandando correos electrónicos y uno recordándole que hay escasez de sangre y que se necesita donantes y le están recordando a las personas que vayan a donar. Entonces es bueno hacerlo. Ahora hablemos un poquito ahora de la flebotomía actualmente, ¿verdad? ¿Por qué se practica flebotomía en nuestros días? Pues ya no estamos hablando de hace 1000 años, 500 años, 400. Estamos hablando de la flebotomía hoy. ¿Por qué se hace todavía? Bueno, se hace para monitoreo y propósitos diagnósticos. Cuando queremos monitorizar alguna enfermedad o valores de compuestos en la sangre, monitorizar, por ejemplo, cantidad de glucosa, de electrolitos, eh, triglicéridos, colesterol, todo eso. Es una forma de monitorear gases arteriales, todo eso es una práctica hacer sacada de sangre. También para hacer diagnósticos. Muchas enfermedades se diagnostican a través de estudios de sangre. Ese es un propósito actual. Otro propósito es remover sangre para fines de banco de sangre y transfusiones. Así como les dije, la sangre completa se saca, se tipea, pruebas cruzadas, todo eso, y luego se estudian para que no hayan presencia de enfermedades, y luego ya queda lista para propósito de transfusión. Y otro es
remover sangre para fines terapéuticos. Ahí tenemos una de las razones es la policitemia, es una de las razones por las que se hace flebotomía actualmente. El desorden, la policitemia es un desorden mieloproliferativo de tipo crónico, en la cual la médula ósea produce una cantidad anormal alta de glóbulos rojos. Entonces el tratamiento es la remoción de sangre de forma terapéutica. Flebotomías periódicas. ¿Cuánto se puede sacar para una flebotomía de tipo terapéutico? Bueno, se remueven de 300 a 500 ml de sangre. Esto reduce la cuenta de glóbulos rojos y se logra llevar, ¿verdad?, los hematócritos a menos del 45%. Más o menos que si lo pasamos a hemoglobina sería más o menos 15 de hemoglobina, 45 o menos de hematócrito. Ese es como el valor objetivo que se va buscando cuando se hace una flebotomía terapéutica, ¿verdad? Ahora, los métodos que se utilizan actualmente para flebotomía son dos. El primero es la venopunción, que es la colección de sangre por una inserción de una aguja en cualquier vena del cuerpo. Y el otro es el método de la punción capilar, que es la punción de la piel con el objetivo de coleccionar sangre. Aquí le pongo yo esto que les estoy poniendo ahí me llegó a mí, porque yo tengo tarjeta de donante de sangre del estado de Nueva York y muchas veces los centros de sangre de Nueva York siempre me mandan correos electrónicos y quise ponerles en donde ellos dicen, perdone que lo esté no acosando, pues, pero que lo esté siempre dándole mensajes a diestra y siniestra, pero nos vimos en la necesidad de ya sea textearlo, mandarle un correo electrónico, una llamada, que las reservas de sangre están por llegar a límites de preocupación. Entonces, cuando ellos ya tienen límites bajos de reserva, no es raro que uno encuentre un correo electrónico diciéndole que se apunte para donar. Entonces, les puse eso de ahí porque es bien gracioso que le llega a uno, cuando menos se los espera, cae el correo electrónico del Centro de Sangre de Nueva York o de Nueva Jersey, diciéndole que si puede ir a donar. Bueno, veamos ahora la flebotomía actual, ¿verdad? ¿En qué ambientes de trabajo puede un flebotomista trabajar tranquilo? Bueno, puede trabajar en hospitales, ya sea en áreas agudas, en áreas de especialidad, en áreas urbanas o rurales, o en la unidad de emergencia. También lo puede hacer en una área ambulatoria, en clínicas de diferentes características, ¿verdad? Clínicas comunitarias, clínicas del Departamento de Salud, clínicas de prisiones, centros de diálisis, clínicas de hogares de hospicio y clínicas en centros de rehabilitación. Todas ellas son potenciales lugares de trabajo de un flebotomista. Así que hay mucha opción de trabajo. Ahora, ¿cuál es el rol y la destreza del flebotomista? ¿Quién puede ser flebotomista? Cualquier persona que se entrene para la colección de sangre. Obviamente también hay que sacar el certificado que ustedes lo van a obtener, que ya también es bueno, sería una certificación nacional reconocida, más la práctica que se hace ya en la clínica, ¿no? Ya práctica en forma física. Hay que tener un conocimiento de anatomía y fisiología de los sistemas integumentarios, que era la piel, del sistema cardiovascular, músculo esquelético y sistema nervioso. También hay que tener conocimiento del equipo de flebotomía y los insumos que utilizamos para hacer esta tarea. Durante esta noche vamos a revisar los equipos de flebotomía y los insumos que se utilizan para hacer esta práctica segura
y de forma cómoda. ¿Qué otras destrezas debe tener el flebotomista? Bueno, tiene que ser un buen comunicador, hábil comunicador y saber entender a sus pacientes, siempre respetando ese retroalimentación, ¿verdad? De enviar mensajes, recibir mensajes, enviar mensajes, lo que en inglés se le conoce como un feedback loop. Es un mensaje que va y viene, que va y viene. También hay que utilizar términos sencillos con los pacientes para que nos entiendan y que nosotros también los entendamos a ellos, pero si algo no se entiende, el flebotomista tiene que ser capaz, de lo que yo les dije, la comunicación terapéutica es ser capaz de solicitar una clarificación o uno también tiene que parafrasear lo que le han dicho. Pongo las líneas a mi manera, como yo las entiendo, y el paciente, si eso es lo que él me dijo, él va a decirme que sí, me va a afirmar que sí. Luego también hay que conocer los aspectos legales de la flebotomía, ya que es un procedimiento invasivo que tenemos que tocar al paciente y no solamente tocarlo, sino que le tenemos que pinchar. Al pinchar en la piel y perforar una vena ya se convierte en un procedimiento invasivo, ¿verdad? Potencialmente acarreador de una infección. Entonces, no debemos de olvidar la parte legal que dijimos que siempre hay que obtener un consentimiento informado, o sea, una autorización, primero en forma verbal y luego la forma escrita, para que no vayamos a ser eh, como acusados de asalto, ¿verdad? Assault y battery, ya que no hicimos la función de obtener el consentimiento informado. Entonces, no olvidemos eso, la parte legal es importante. Y luego la parte de seguridad, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablamos de lo que era la OSHA? Que dijimos que el trabajador de la salud debe de asearse las manos antes y después de los procedimientos, ya sea con agua o jabón o con alcohol gel. Y luego el uso de guantes, ¿verdad? El guante, por la flebotomía, el guante no necesariamente tiene que ser un guante estéril, sino que un guante limpio. Eso es lo importante, es un guante limpio y también recuerden de uso único, ¿verdad? Un paciente se usó, ya yo descarto ese par de guantes. Igual es el torniquete. Cuando usamos un torniquete, el torniquete solamente se utiliza una sola vez y es uno por paciente. Ahora, las credenciales que necesita el flebotomista, la certificación, en el caso de ustedes, va a ser el que se le va a entregar a través de la ANCA. Se requiere en algunos casos entrenamiento, pasar un examen. Recuérdense que la certificación no es igual que la licencia, ¿verdad? La licencia es un documento oficial que es entregado a través de oficinas de Estado, de boards. Por ejemplo, las licencias de enfermería, licencias de médicos, dentistas, veterinarios. Son ya boards, juntas de enfermería, de médicos y todo eso, que a través de las agencias estatales y por ley se requiere de la licencia para ese propósito. En el caso de la flebotomía se requiere una certificación, ¿verdad? Que es un documento que es dado por una agencia certificadora que realiza exámenes. Estos son los aspectos legales, no olviden lo que era assault, ¿verdad? Que es asalto, que battery. El asalto es solo el hecho de hacer una amenaza, de tocar a alguien o de causar miedo. La battery ya es el daño con intención o la amenaza de tocar y tocar físicamente. Ya no solamente es el asalto, sino que pasa la parte de battery, que es tocar sin el debido consentimiento o permiso o una justificación legal que podría ser una emergencia, una situación de emergencia, un paciente semiconsciente que no puede en forma eh, clara dar una autorización porque está nubilado, eh, no está pensando bien, entonces ya hay una justificación legal por cuestiones de emergencia que se tiene que hacer la acción en pro de salvaguardar la vida del paciente o del cliente.
Y luego tenemos los cuidados, los estándares de cuidado, que son conceptos que se aplican a todos los trabajadores de la salud, que van a proveer un cuidado adecuado en el cuidado de los pacientes. Son los aspectos. O la mala praxis, también lo mencionamos la otra noche. Dijimos que era el cuidado inapropiado de un paciente por parte del trabajador de la salud. También la confidencialidad, no lo olvidemos, las HIPAA, hablamos estamos en la obligación de salvaguardar la información de los pacientes, la información protegida de salud de los pacientes, el consentimiento informado también, dijimos que era otorga una vez se le hayan explicado los riesgos y los beneficios de una acción médica, ya sea tratamiento médico o una acción quirúrgica. Entonces el paciente ya de forma voluntaria va a firmar el documento de consentimiento informado. Luego la confidencialidad, esto ya lo hablamos también de la HIPAA. Hay que mantener toda la información de los pacientes privada y confidencial. Eso lo exige. Ahora, la CLIA. ¿Qué es la CLIA? Esto se menciona más que todo en los laboratorios. Los centros de Medicare y Medicaid en Estados Unidos son los encargados de regular lo que es la CLIA. Esta es una agencia que provee regulaciones para asegurar la exactitud y la calidad de los exámenes en los laboratorios. Los laboratorios requieren certificaciones por el gobierno federal para trabajar, ya sean laboratorios privados, públicos, hospitales, clínicas, donde sea. Requieren una autorización, una certificación para hacer los procedimientos de colección de sangre. Estos procedimientos son de forma regular inspeccionados por las agencias para que las técnicas que se están usando en colección de sangre son las correctas y no sean causantes de resultados falsos en el día a día, digamos, en el accionar de los laboratorios de clínicas y hospitales. Entonces, este CLIA, entonces, como dijimos, está regulado por la parte de los centros de Medicaid y Medicaid, ¿verdad? En todos los Estados Unidos. En total, la CLIA cubre aproximadamente, si le ponemos un número aproximado en Estados Unidos, más de 250,000, 260,000 laboratorios en todo Estados Unidos están bajo la inspección de lo que son las CLIA. Ahora, vamos a describir ahora la importancia legal de por qué yo debo de identificar a los pacientes y debo de identificar las muestras. ¿Qué importancia legal tiene eso? Hacer las dos cosas. Bueno, preguntar el nombre completo de un paciente y la fecha de nacimiento es probablemente la forma más común y fácil. Es facilísimo. Yo le pregunto a alguien, ¿me puede decir su nombre completo y la fecha de nacimiento? Sencillo. Dos identificadores, rapidito. Y eso me lo manda a mí la Junta de Hospitales. Es una de las metas de seguridad nacional. Son metas de seguridad. Identificar al paciente y saber, por ejemplo, su nombre completo y la fecha de nacimiento. Esas dos cosas. ¿Y cuándo lo debo yo hacer? Por ser la flebotomía un procedimiento invasivo, se debe de hacer antes y después. Uno es, identifico yo al paciente antes de hacerle el procedimiento. No lo he tocado todavía. Vamos a ver un video más tarde donde van a ver que se aplican estas dos cosas. Identificación de los pacientes, nombre y apellido, cuando nació, antes de empezar el procedimiento. Luego también verifico yo los dos nombres del paciente, la fecha de nacimiento, antes de colocar las etiquetas en el tubo con sangre. Ahí vuelvo a hacerlo antes. Y luego, cuando ya voy a colocarlo, ya en los tubos, ya que se etiquetaron y ya se van como a enviar,
se vuelve a hacer otra identificación, que el propósito es saber que la muestra que tengo frente a mí es del paciente correcto. Yo no quiero cometer errores de que exámenes que no son de alguien se le atribuyan a un paciente X y se le dé un diagnóstico que probablemente no es de él, no de otra persona. Es bien delicado, ¿verdad? Darle el diagnóstico erróneo a una persona es bien grave. Entonces hay que asegurarse de que estamos frente a la persona correcta y el examen correcto. No olvidemos también que los pacientes tienen el derecho a decir que no. Ya sentados en la silla, solo el hecho de que se sentó no significa que él de último minuto me puede decir a mí que no. No, 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 ya, me voy a levantar. Está en su derecho. Cuando esto suceda, lo que ustedes están obligados a hacer es documentar el rechazo del paciente a la flebotomía y lo tienen que hacer en forma electrónica en el récord médico electrónico o si tienen algún papel frente a ustedes en el papel. ¿Ya? Documentarlo. Recuérdense que el récord electrónico o el récord de papel, ambos son documentos legales que le pueden salvar a usted una situación bien engorrosa a futuro, en el cual el paciente diga que no, él no me lo hizo porque no sé por qué. Y, y ese retardo en el diagnóstico de una enfermedad que yo tenía, ahora tengo esto y estoy en una situación bien delicada que puedo hasta morir. No, ¿verdad? Si usted lo documentó, fecha, hora, nombre completo del paciente, fecha de nacimiento, situación, el paciente se rehúsa a que se le realice la flebotomía sin explicación, ¿verdad? Doy por finalizado el procedimiento a esta hora, ya, firma, usted pone su título, email, número si tiene, y ya. Eso es un documento legal que queda ahí de por vida. No hay que temer a escribir las notas bien completas. Estos son documentos que son usados en quejas legales si acaso llegara a suceder una queja a futuro. Ahora, también veamos que cómo podemos asegurar también a los especímenes o las muestras. Eso se puede hacer durante el manejo y el transporte. ¿Por qué es importante hacer eso? Bueno, tenemos la situación que como flebotomistas también debemos de saber los diferentes métodos de transporte. Saber también que cualquier retardo en el envío puede ser en contra del paciente. El manejo de la temperatura adecuada. Algunas muestras se tienen que transportar en temperaturas más frescas que otras que pueden ir a temperatura normal, ambiente. No hay que agitar las muestras, sino que solamente se hace una inversión de la sangre lenta 5 o 6 veces para que el químico, el aditivo, se mezcle con la sangre. También hay que ver que durante el transporte y manejo, algunas muestras no se pueden exponer a la luz, por lo cual se tienen que transportar protegidas en tubos ámbar para que no se exponga a la luz. También los métodos de centrifugación hay que hacerlo de acuerdo al protocolo y conocer eso. Algunas muestras les dije que se pueden transportar en forma a temperaturas normales al tiempo. Otras hay que hacer las muestras frescas, ya les voy a decir más adelante cuáles son. Y cómo manejar también los especímenes de microbiología, ¿verdad? Cultivos, ya sea de hisopo o colección de secreciones o exudados. ¿Qué otras muestras se pueden hacer en una clínica que no son sangre? Tenemos, por ejemplo, orina, se puede hacer, examen de orina, que se puede hacer al azar. En estos no se necesita ninguna medida especial para colectarla, puede ser hecha a cualquier hora del día. También tenemos especímenes de medio chorro, llamados especímenes de cachada limpia, ¿verdad? Estos son muestras que necesitan algún tipo de procedimiento de limpieza previo a la colección del espécimen. Se le explica al paciente. También hay exámenes de sangre, perdón, de orina para embarazos. Identifica la presencia de una hormona en el cuerpo de la mujer que sale excretada en la orina, ¿verdad? Eso se hace en primera cosa en la mañana. Tenemos también los especímenes de 24 horas, que son aquellos que se hacen
una muestra en horas corridas, ¿verdad? Esto se hace para identificar algunas componentes de la orina que varían a lo largo del día y se excretan en la orina, que puede ser creatinina, ácido úrico, proteínas y algún tipo de hormonas. Entonces, se le da la indicación al paciente que el volumen se va a ir colectando a lo largo del día, son botes especiales, así estos tipo ámbar, y se le explica al paciente cómo hacer. La primera hora en la mañana, vemos las 7, el paciente, esa primera orina la hace normal, deja ir el agua normal, no la colecta. A partir de ahí empieza a colectar todo lo que va orinando durante el día y lo va haciendo en contenedor especial y el contenedor tiene que estar en una zona fresca, ¿verdad? No puede estar, no se le puede dejar eso adentro del carro a temperaturas muy grandes, ya que la muestra se puede descomponer y ya no ser buena para el estudio que se propone hacer. Ya al siguiente día en la mañana ya se colecciona la última muestra. Y aunque no tenga ganas de orinar, se tiene que descolectar la última muestra cuando ya se hace el cierre de las 24 horas. Ya se lleva la muestra de la muestra 24 horas a los laboratorios. Otras pues, muestras que se pueden hacer también son especímenes de esputo, eh, son para detectar eh, desórdenes de los pulmones, los bronquios. Ahí tenemos muestras de heces que se pueden hacer también en los laboratorios, especímenes de heces. Cultivos y sensibilidad también se puede hacer. Cultivos de lo que es del exudado faríngeo, para detectar enfermedades y hacer diagnóstico y tratamiento dependiendo del hallazgo. Ahí tenemos, por ejemplo, infecciones por estreptococo, epiglotitis, algunas enfermedades que se pueden detectar de esa manera. Ahí tenemos cultivos de heridas, ya sea a través de un hisopado de una herida. Heridas pueden ser úlceras, heridas por diferentes tipos de mecanismos en las pieles, mordidas de animales, también se pueden infectar y tomarse esos cultivos en los exámenes en las clínicas. Luego tenemos las muestras de glucosa 2 horas después de comida, las pruebas de tolerancia a la glucosa también, pueden ser en clínicas, tiempos de sangrado, gases arteriales también, ¿verdad? Se pueden hacer en clínicas y hospitales. Ya les voy a mostrar, más adelante les voy a mostrar lo que es el examen de modificado de Allen, que se ocupa para hacer una evaluación de las arterias de la muñeca, ¿verdad? La radial y la ulnar. Pero es para ver cómo está la ulnar, más que todo. Ahora, recordemos que muchos aditivos que se agregan en los tubos de colección de sangre se hacen con el propósito de que la preparación química específica de las muestras que se va a hacer en el análisis nos arrojen valores óptimos. Entonces, poner químicos en algunos tubos de colección de sangre se hace con este propósito, ¿verdad? Algunos análisis de sangre requieren la preparación química para obtener valores óptimos. Así pues, tenemos algunos de ellos. Tenemos la ETA y el citrato de sodio, que están acá, estos son químicos anticoagulantes. Luego tenemos geles separadores de suero que se utilizan para separar células rojas de la sangre y la muestra ya sea del suero, ¿verdad? Se va a mantener a los dos lados separados por estas geles. Luego tenemos la litio heparina, sodio heparina, que son factores anticoagulantes y también sirven como preservantes para hacer los análisis químicos de la sangre. Luego tenemos el sodium fluoride, que este es un antiglicolítico que se le agrega al tubo gris con el propósito de mantener la glucosa en la sangre, en esa muestra de sangre más tiempo, que no se descomponga rápido. Y luego tenemos los cultivos, los medios de cultivo de sangre, que son utilizados para tener alimentados a los microbios, ¿verdad? A los microorganismos, en los tubos de cultivo de sangre y las botellas,
para que se permanezcan más viables hasta que se haga la puesta de la sangre en las placas de cultivo. Esos son algunos de los que vamos a mencionar. Ahora veamos estos por... Vamos a ver, ¿dónde estaba? No me quiero perder. Bueno, vamos a identificar algunos de los tubos por los colores. Los tubos utilizan un código de colores. En el tapón que ustedes ven acá, el color nos dice dos cosas. Uno es qué hay adentro. De forma visual, yo digo, oh, el rojo. Me está diciendo si tiene aditivo o no, o para qué exámenes lo puedo yo utilizar, ¿verdad? Acá tenemos, por ejemplo, el tubo de color rojo. Este tubo muchas veces no requiere que tenga aditivo adentro. Es un tubo que indica que el tubo no tiene aditivo. Comúnmente se usa para químicas clínicas y determinaciones en suero. Por ejemplo, tenemos factor reumatoideo, amilasa, magnesio, cortisol, ácido úrico, hormona paratiroidea, cuantificación de digoxina, el RPR, prueba de sífilis, mediciones de insulina, péptido C y algunos procedimientos y exámenes del banco de sangre. Utilizan el tubo rojo. Este tubo de color amarillo tiene el aditivo sodium polyanetol sulfonate. Usualmente se utiliza para algunos cultivos de sangre y pruebas de paternidad. Se usa mucho en los de patología cuando es para lo del cultivo de sangre. Luego tenemos el tubo dorado, tiene un separador de suero y activador de coágulos. Este se usa comúnmente para pruebas endocrinológicas, serológicas, que incluyen hepatitis y el HIV. El celeste tiene el aditivo sodium citrate. Este se usa para pruebas de coagulación, el celeste. O el azul claro, el celeste. Ahí tenemos el PT, PTT, fibrinógeno. Entonces recordemos que estas se pueden utilizar cuando estemos haciendo como viendo qué tanto seguro se está actuando, por ejemplo, la warfarina, la heparina, se le hacen estos, la warfarina utiliza el PT, la heparina utiliza el PTT. Entonces esto nos indica si no estamos yendo por arriba del valor deseado. Por ejemplo, la warfarina utiliza un INR más o menos como de 2.5 veces. Entonces cuando ya salen muy altos, de 3, 4, ya es una forma de decir que hay que bajarle la cantidad o suspender una toma o dos para que ese INR vuelva a bajar y ahí se va cuantificando la warfarina o el PTT, la heparina. Eso te utiliza el tubo celeste. Luego tenemos también para medición de factores, actividad de factores. Recordemos que esto no sirve para actividad de factores o deficiencia de factores. Luego tenemos el fibrinógeno, también se mide en el tubo celeste, que es el factor 1, que es esencial para la cascada de coagulación. Luego tenemos el dímero D, otro que se utiliza en el tubo celeste. El dímero D es una prueba de sangre que se utiliza para descartar la presencia de coágulos sanguíneos, coágulos en la sangre, pero que son críticos, como podría ser un embolismo pulmonar, por ejemplo. Utilizan los intensivistas medición de dímero D. Luego tenemos el tubo lavanda y el tubo rosado. Ambos utilizan el mismo aditivo, que es el ETA, ¿verdad? El EDTA. El tubo lavanda se utiliza para lógicas. Ahí tenemos, por ejemplo, el CBC, que es el cuenta de sangre, cuenta de reticulocitos, también va ahí, eritrosedimentaciones, hematócrito hemoglobina, el BNP,
Otro que se utiliza para el BNP es lo que se conoce como el péptido natriurético del cerebro. En inglés, Brain Natriuretic Peptide. Esto lo secreta el corazón, ¿verdad? Y los vasos sanguíneos. Entonces, cuando se secreta en cantidades altas, más de lo normal, es cuando ya se puede como decir que está relacionado a una falla del corazón y ayuda a diferenciar disneas cardíacas y disneas respiratorias, el BNP. Luego tenemos también el lavanda, utiliza para el CUM directo, se puede utilizar la lavanda. También utiliza el EDTA, este se usa para exámenes de laboratorio, como puede ser tipeos y RH, muestreo de anticuerpos, pruebas cruzadas y el estudio de ROGAM, que puede ser también en este. Recordemos que el estudio ROGAM, por ejemplo, que se hace en el rosado, incluye tipeo de la madre, RH y ABO, muestreo de la sangre del feto y también el muestreo para en busca de anticuerpos de la madre. Entonces, eso nos ayuda a prevenir que individuos RH negativos sean sensibilizados con antígenos D después de una exposición con RH positivo, eh, ya sea durante un embarazo, un parto, ¿verdad? O una transfusión accidental. Ahora tenemos los tubos verdes. Aquí en el tubo verde tenemos dos, el tubo verde oscuro y el tubo verde claro. El tubo verde oscuro utiliza el sodio heparina y este también se hace para exámenes de laboratorio que requieren plasma o sangre y aquellos de química general que son de emergencia, urgencias. También tenemos el verde claro que usa el aditivo litio heparina. También se hacen en pruebas que requieren plasma o sangre completa y tenemos cuando queremos cuantificar amonia, factor reumatoideo, diferentes paneles, tenemos el panel lípido, el panel hepático, el cuando se quiere hacer marcadores cardíacos, también utiliza en pruebas generales químicas de estado. Luego tenemos el gris. Este gris se utiliza para hacer comúnmente pruebas de glucosas, o sea, tolerancia a la glucosa, eh, glucosa en ayunas, ediciones de ácido láctico. Utiliza dos aditivos. El primero se llama sodium fluoride, que es el preservante de la glucosa, el antiglicolítico. Y luego tenemos el oxalato de potasio, que es el anticoagulante. Ambos están adentro del tubo gris. Ahora tenemos el tubo rojo, gris o camuflajeado, que se le conoce. Este se le conoce también como SST, que es un tubo separador de suero. Tiene un gel. Aditivo, este tubo también puede utilizar activadores de coágulo y se usa comúnmente para química y exámenes de inmunología. Ahí tenemos los paneles metabólicos y los paneles completos, ¿verdad? CMPs, Comprehensive Metabolic Panel. Estos paneles básicamente lo que hacen es agrupan diferentes exámenes que van a estudiar un perfil específico. Por ejemplo, el metabólico comprensivo o completo tiene, si ustedes ven, se mide albúmina, algunos marcadores para función hepática, bilirrubina, el ELP, ALET, AST. También tenemos el creatinina, nitrógeno ureico, potasio, hay algunos electrolitos ahí. Luego tenemos el panel electrolítico, panel hepático, el panel lipídico, el otro perfil o panel tiroideo. Hay varios que agrupan básicamente exámenes específicos a una línea de estudio. Luego tenemos los tubos azul o intenso o azul marino. También tiene el aditivo ETA. Y este te utiliza para hacer mediciones de marcadores, elementos traza, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, donde se va a medir
de plomo, se utiliza este azul intenso, o cuando se esté haciendo monitoreo de drogas de forma terapéutica o perfiles toxicológicos, cuando se mide alcohol, algún tipo de droga, ¿verdad? Marihuana, cocaína en sangre, se puede utilizar el tubo este azul, azul marino. Y luego tenemos los botellones, que son para cultivos de sangre, ¿verdad? Que estos tienen, como dijimos, medio de cultivo que sirve para preservar a los microorganismos hasta que sean ya formalmente puestos en una placa. Tenemos tubos de color aqua, que son aeróbicos, el anaranjado, que es el anaeróbico, y tenemos también botellones pediátricos. Los volúmenes máximos que ellos aceptan y se requiere que así sea, es en los adultos hasta 8 cc en cada tubo. En los pediátricos hasta 4 cc. ¿Y por qué ponen límites ellos? Bueno, básicamente ponen límite porque se toman por cada vez, se toman 2 muestras. Por ejemplo, una persona se puede tomar al minuto 0, la primera muestra, entonces va a tomar un anaeróbico y un aeróbico. El segundo set sería a los 30 minutos, se vuelve a tomar un anaeróbico y otro aeróbico. Y en el set 3, sería los 90 minutos, se puede tomar otro anaeróbico y otro aeróbico. Ustedes ven, si eso lo multiplicamos en un adulto máximo de 3, estamos hablando ya de bastante sangre que se le saca a un paciente. Por eso es que os pone el límite. En un niño sería hasta 4 ml, porque estamos hablando de un niño, pues. Entonces, por eso ya son estos protocolos que se deben de seguir y cumplirlos. Vamos a ver ahora pueden verme siempre en la pantalla. No sé si le perdieron la imagen. Se ve, sí. Está. Está como con. Se ven todas. Se ven todas. Se ve todo. Ok. No está maximizado. Ahorita me ha dejado a mí aquí en stand-by, doctor. Voy a esperarme un par de segundos para que vuelva. Ok, sí, cómo no. ¿O quiere